Hola, ¿qué tal, queridos discípulos? Dios les bendiga. Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes y atendiendo a la voz del Señor. Estamos muy contentos porque pues ya estás en el tercer bimestre de tu academia de líderes y eso para nosotros nos llena de gozo, de alegría. El pastor y yo, juntamente con el equipo, oramos por ti para que todas las enseñanzas que llevas hasta este momento sean de bendición, primero antes que todo para tu vida y después para la encomienda que Dios te ha dado. Creo que ya en este tercer bimestre tú ya debes de estar funcionando como una estaca en tu célula, y si no lo estás haciendo, pregúntale a tu líder ya las funciones que tienes que ejecutar, porque esto lo damos en el tercer bimestre, ¿verdad? Que ya las estacas estén funcionando, estén apoyando a su líder de la célula, estén haciendo labores que te asignan en tu plan y con él, ¿verdad? O con ellos, haciendo la planificación, cómo vamos a ganar a las personas, cómo las vamos a cuidar, todo lo que implica el modelo de Jesús y el río de Dios sobre todo. Y hay una parte importante de la cual hoy quiero hablarte, que para mí me apasiona y me encanta, porque si alguien no hubiera cuidado de mí en mis inicios como cristiana, tenlo por seguro que a lo mejor ni tú ni yo estaríamos aquí, pero gracias a Dios porque hombres y mujeres se han levantado, no te digo que nada más en esta generación, sino en diferentes etapas, se han levantado para cuidar y velar por las necesidades de todos los nuevos creyentes. Y si algo tiene Río Poderoso es que las multitudes están llegando. Todas las reuniones, yo me impresiono, siempre hay gente nueva en las células, sobre todo aquí en la congregación, pero nuestro deseo es que en tu célula, en tu grupo en casa, puedan tener gente nueva. O sea, es como que la meta siempre de una célula de evangelismo o un grupo en casa es que haya gente nueva. 2, 3, 4, cuando son los retos, ¿verdad? Los retos del 12, bueno, pues eso ya sabes que hay que ganar a 12 personas para Cristo, y para ganarlas necesitamos cuidarlas. Diga, hay que cuidar a las ovejas. Repítalo, hay que cuidar a las ovejas. Entonces, el tema que hoy voy a compartirles, mis amados y queridos discípulos, es consolidación. Diga, consolidación. Tú ya tienes ahí tu hoja de tu cuestionario, tu tarea, tienes que hacerla. Es bien importante que estudies. Yo sé que esta preparación a veces es ardua porque no puedes dejar de hacer tus otras actividades, sino ir a hacer un balance en tu vida. ¿Estamos listos? Bueno, anotamos esta primera parte. ¿Qué es consolidar? Consolidar es afirmar la decisión de los nuevos creyentes de recibir a Jesús y velar por sus necesidades. Esa es la primera parte. La segunda es que aquellos que se convierten permanezcan en el Señor. Diga, los nuevos tienen que permanecer en el Señor. Así es. Si no, mire, le estamos trabajando al adversario. Cuando no cuidamos a las nuevas ovejitas que van naciendo, ¿verdad?, en el rebaño del Señor, en la casa de Dios, se pierden. La consolidación, anoten esto, no es un proceso, no es un curso, ni darles una simple bienvenida, ni en tu grupo, ni en la congregación, es más allá. Fíjate, consolidar es parte de la vida de aquellos discípulos que están siendo formados, en el caso como tú y como yo. Yo me considero una discípula del Señor y que aún tengo que crecer en las áreas que Dios me da a mayor liderazgo, ¿verdad?, de tanta gente que llega aquí a Río. Pero creo que consolidar es un estilo de vida. Anota esto, es bien importante. Consolidar es una forma de vida del discípulo que depende del amor hacia los nuevos convertidos. Podemos, por ejemplo, comparar la consolidación con el cuidado y el amor que recibe de una madre, ¿sí? En estos días tuvimos un taller o un intensivo de consolidación. Vamos a grabarlo para que también ustedes lo tengan ahí. Es como que la segunda parte. Hay otro tema que vamos a ver aquí en este tercer bimestre, que es cómo consolidar, pero esa es la importancia de la consolidación, mis amados. Tú que estás siendo formado como discípulo y ahí donde estás, en el lugar donde recibes tu academia, de verdad que esto al final de la clase vamos a estar orando para pedirle al Señor. Porque mira, podemos ver lo que la palabra del Señor nos dice en cuanto a esto, ¿sí? Acuérdate, en el tema anterior que vimos aquí en la academia fue derribando argumentos, y creo que vale muy echar mano de esto, ¿verdad? Porque cuando tú derribas esos argumentos o esos conceptos de decir, pues es que yo no puedo, yo no soy todavía preparado, realmente consolidar es con el corazón. Es con el corazón que papá Dios nos ha dado a ti y a mí,
y que no podemos quedarnos inertes ante ver la necesidad, como no nos quedamos cuando te conocimos a ti, cuando fuiste a tu encuentro, cuando empezaste a servir en un equipo. Si no lo estás haciendo, pues es importante que lo hagas. Y empezamos a cuidar por ti en nuestras oraciones, asignando a nuestros discípulos a que estés en una red. Es decir, tenemos todas, creo que tenemos más que elementos para cuidar a los nuevos. Ahora es tu propósito, mi propósito, seguir cuidando a los nuevos que llegan aquí a Río. Vamos a ver Primera de Timoteo 2:3, ¿sí? Primera de Timoteo 2:3, yo quiero que leamos este texto. Está súper interesante, mira lo que dice. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Fíjate, aquí el apóstol está diciendo lo que Dios quiere. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que nadie se pierda. Diga, que nadie se pierda. Que todos conozcan a Jesucristo. Y es muy lindo, ¿verdad? Cuando aquí les damos la bienvenida, a los nuevos pasan al altar, les damos el mensaje de arrepentimiento, hacen una oración de fe y por fe, ¿verdad? Porque en ese momento a veces no saben qué están haciendo, pero no es ahí nada más, es como que el inicio para poder cuidar a esos bebés, a esas recién ovejitas que están dando a luz y que ahora necesitan esos cuidados maternales y ese cuidado especial de ti y de mí. O sea, no nada más es del líder o de los pastores, sino es de todos y cada uno de nosotros. Diga, es para mí el llamado. Amén. Muy bien. Vamos a ver otra cita muy importante. Mateo 18:14. Mateo 18:14. Lo vas a leer ahí, anótalo para que tú lo leas y lo pongas en tu hoja de tarea. Pero ahí dice que el deseo de Dios es que todos los ganados permanezcan y ninguno se pierda. Y aquí hay un eslogan que hemos adoptado y que lo mencionamos y lo decretamos, que debemos de ganar a los perdidos, pero no perder a los ganados. ¿Me entendiste? O sea, esa es una encomienda de la visión de Río, ¿verdad? Tenemos que hacer discípulos, pero los discípulos los tenemos que ganar. La gente del mundo, ¿verdad? Los que no conocen a Cristo. Y yo veo qué hermoso es Dios, porque cuando yo veo el equipo tan maravilloso que Dios nos ha dado de nuestros discípulos, de los líderes de equipo, los servidores, yo digo, Señor, y cuando sé sus testimonios de ustedes, yo me quedo impactada, digo, solamente tú, Dios, pudiste hacer esto en este servidor o en esta servidora. ¿De dónde nos sacaste? Como dice el apóstol Pablo, de las tinieblas a la luz admirable del Señor. Entonces, cuando tú entiendes de dónde nos sacó Dios, ¿verdad? A mí me escogió de una manera hermosa. Yo vivo eternamente agradecida con Dios y le digo, mi vida es para servirte, Señor, para darla por aquellos que no te conocen, lo que tengamos que hacer. Y mira, lo más importante es que en Río Poderoso y en esta Academia de Líderes te estamos dando las herramientas, no te enviamos pues a ver cómo le haces, hay que Dios te bendiga y que Dios te ayude. No, sabemos que el deseo de Dios es ese, que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento, pero esos ganados, mis amados, no los podemos perder. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé pasión y anhelo por ellos, ¿sí? Hay otra cita importante aquí que quiero que anoten, por favor. Salmo 87, 4 al 6. Anota esto: Dios tiene cuidado de cada uno que se convierte y hasta tiene cuidado, dice en este salmo, hasta sabe el lugar de nacimiento, sabe su nombre, Dios sabe dónde vives, dónde trabajas, lo que tú haces, porque escrito está en la Biblia tu nombre en el libro de la vida. El modelo de Jesús, utilizando a 12 discípulos, nació en el corazón compasivo del Señor, que desea, fíjate, cuidar y agrupar a esas multitudes que lo seguían, que era como ovejas sin pastor. Mateo 9:35, anótalo, y 10:1, vamos a leerlo, Mateo 9:35. ¿Qué nos dice aquí la palabra? Es interesante que esto lo tenemos que tener con el contexto bíblico, ¿verdad? Y saber lo que Dios está pidiendo para nosotros en este tiempo. ¿Ya lo tienes?
Mateo 9:35. A ver, espéreme porque estoy aquí en el 10, ya. Mira lo que dice aquí la escritura. Recorría Jesús todas las ciudades. ¿Qué recorría Jesús? Todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y al ver las multitudes, ¿qué dice ahí, mis amados? Dígalo, tuvo compasión. Diga, Espíritu Santo, dame compasión por las multitudes. Sí, creo que tú y yo le pedimos eso, ¿verdad? Señor, danos tu corazón, queremos parecernos más a ti. Pues mira, si tú y yo nos queremos parecer al Maestro, tenemos que hacer lo que dice aquí en la Escritura. Y al ver las multitudes, dice que tuvo compasión por ellas. Yo cuando veo las noches de milagros, yo me impresiono, ¿verdad? O donde vamos a hacer las cruzadas de milagros, estamos viendo la multitud de gente y lloro, ¿verdad? Al verlas ellas sanadas, liberadas en ese momento, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ver el final de todos esos nuevos. Es decir, su proceso quizás sea largo, sea corto, quizás tú no necesitaste tantos cuidados y mimos, pero hay gente que necesita ser cuidada, vigilada, hasta si quieres las primeras 24 horas, estar al tanto de ellos, hablarles. Cuando liberamos a aquellos endemoniados, de verdad, no hay como estar al tanto, una llamada. Tú sabes los procesos de la consolidación, lo vamos a ir viendo más adelante, pero una de ellas es la llamada, la primer llamada que reciban. Es bien importante y es en la... lo teníamos como a las 72 horas, pero ahora yo te digo que tiene que ser las primeras 24 horas, llamarle a esa personita que Dios nos la ha puesto en nuestras manos, ¿verdad? Porque la compasión te va a inspirar a trabajar por ellas, a dar tu vida, tu tiempo, tu dinero, a dejar quizá algunas otras cosas por cuidar a esos bebés, por darles esa atención. Cuando nosotros tenemos los intensivos de consolidación, yo digo, pues quizá tú no fuiste cuidado como a mí me hubiera gustado que fueras cuidado, ¿verdad? A mí me cuidaron muy especialmente y eso yo siempre enseño, hago una impartición de nuestro espíritu para que tengamos esa pasión y esa compasión por las almas como Jesús lo hizo. Y mira, continúa diciendo, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban, ¿qué dice? Desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Cómo las veía Jesús? Diga, como ovejas que no tienen pastor. Y un pastor para mí es un discípulo que ama a la gente. Quizá tú tengas ese llamado como pastor y yo creo y no dudo como pastora que el día de mañana, ¿verdad? En un futuro tú puedas apacentar a multitudes bajo la cobertura de esta casa de Río Poderoso. Y dice aquí Jesús en este verso, en el verso 37, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Por qué tenemos que orar, mis amados? Exacto, porque Dios nos envíe, porque Dios ponga ese corazón en todo y cada uno de nuestros discípulos, desde nuestros 12, nuestros 72, los 400, los 2000, los que vamos formando como discípulos, que sea el mismo ADN espiritual que nosotros tenemos, ¿verdad? De ir y trabajar por ellos, a lo mejor te vas a tener que desvelar un día, ¿verdad? Yo escucho luego a algunas de mis discípulos, no, pastor, es que me habló en la madrugada, que estaba desesperada, que se quería suicidar, que no sabía qué hacer, dice, pero ahí estuve con ella orando, porque eso también yo hago, ¿verdad? Ministro, aún por teléfono, le digo, no, mira, Dios está contigo, espérate, enviamos gente que les vaya a visitar, y si yo lo puedo hacer, a mí me encanta ir a visitar a la gente nueva, sobre todo, ¿verdad? Ministrarles, darles esa fe para que muevan montañas, pero eso depende de nosotros, diga, eso depende de mí. ¿Sí? Dios tiene esa compasión y quiere que tú y yo la sintamos, pero no puede ser que tú puedas decir y digas, bueno, ahora que yo sienta, cuando yo tenga deseos. No, es una actitud con determinación, decir, dame, Señor, esa compasión por ellos, porque si no se nos pierden. Y como ya les dije, el eslogan, debemos de ganar a los perdidos, pero no perder a los ganados. Hay otra cita también importante. Dice aquí, anota esta parte, Dios confía en nuestras manos
para que cuidamos a los que se convierten a Él. Fíjate qué privilegio tenemos que Dios confía en ti y en mí. ¿Para qué? Para cuidar a sus pequeñitos. Es decir, Él no ve, como te dijera, que si podemos o no podemos. Él sabe que podemos. Porque tú ya estás preparado para la obra del ministerio y ya estás aquí. Ahora, engánchate a nuestra visión que Dios nos ha dado. Métete en esa presencia del Espíritu Santo. Pídele a papá que te ayude y te fortalezca para lograr todas sus metas y objetivos que Él nos está dando en este tiempo. Amén. Quiero que veamos aquí ahora a la vida de Jesús. Hay una parte aquí que quiero decirles, ¿verdad? ¿Por qué la consolidación debe de ser un estilo de vida? Porque es el anhelo de Dios, acuérdate, es el anhelo de Dios y del Espíritu Santo que la consolidación sea parte de nuestra vida. Jesús fue un gran consolidador. A todos aquellos quienes ganó personalmente, los cuidó y veló porque su fe se afirmara. Te voy a dar algunos de los ejemplos bíblicos que Jesús consolidó. Número 1, anota, a Pedro y Andrés. Los llama, ¿te acuerdas ahí en los evangelios? Los llama y luego va a su casa. Me encanta Jesús, ¿verdad? Porque es muy práctico. Cuando llega a su casa seguramente lo invitaron a cenar o a comer. Bueno, yo creo que a comer porque en la tarde dice que ya estaba una multitud ahí en la casa de Pedro. ¿Por qué? Porque Jesús al llegar a su casa no solamente era para comer y ya, sino para enseñarles los principios acerca del reino. Cuando nosotros consolidamos a los nuevos tenemos que enseñarle los principios básicos del reino. Evitar toda murmuración, toda queja de nosotros hacia ellos. O sea, ellos, aunque tú estés en una prueba, en una lucha, ellos anhelan escuchar palabras de ánimo, palabras de bendición, palabras de amor. Y yo creo que Jesús cuando sanó a la suegra de Pedro, ¿verdad? Tan lindo Jesús porque fue y la vio postrada en fiebre, yo no sé qué tendría, para que haya estado acostada, imagínate cuántos les ha dado fiebre, ¿verdad que se siente muy feito? Y no te puedes ni levantar ni mover, y estás todo, te duelen los huesos, te duelen las coyunturas. Y Jesús cuando vio a esa mujer, vio lo que él había sido encomendado, a sanar a los enfermos. Y le da la mano a la suegra de Pedro, ¿y qué crees que pasó? Al instante fue sana. Entonces esa mujer recobró su fuerza. Fiebre, ¿para qué te quiero? Ya se había ido, la infección, no lo sé porque tenía fiebre, pero esta mujer en agradecimiento dice que inmediatamente le servía en la casa de Pedro y de Andrés. Otro ejemplo es a Felipe. Diga Felipe, anótalo. Mismo Felipe, al estar con Jesús con él, Felipe llamó a Natanael, que también formó parte de los grupos de discipulado de Felipe, yo estoy segura, ¿verdad? Que era de sus 12 o de sus 72. Otro ejemplo tenemos a Mateo. Ahí Jesús cenó con Mateo en su casa con sus amigos, y tú sabes que Mateo era un recaudador de impuestos, es decir, una persona de influencia en aquel entonces, pero Jesús lo llamó y cenó con él. Y en cada cena, así como vemos cuando Jesús hace la última cena con sus discípulos, también les enseñó, porque cuando hubo terminado de cenar, les enseñó lo que era comer el pan y el vino. Es decir, el Señor todavía sigue a cada uno de los que estamos aquí enseñándonos a creer en Él. Tenemos a Zaqueo. No, Zaqueo es un ejemplo que a mí me encanta también, porque Zaqueo, cuando Jesús sabe que Zaqueo está ahí trepado en ese árbol, dice: Zaqueo, bájate de ahí porque voy a ir a tu casa a cenar. Entonces Zaqueo, imagínense qué feliz se puso. Y ahora él está con nosotros, es como si yo le digo: voy a ir a cenar a su casa de usted. Usted seguramente va a preparar una cena muy linda, muy rica, porque sabe que su pastora o su pastor vamos a estar ahí cenando. Y cuando nosotros nos invitan a donde, y nosotros estamos para servirles, y nos invitan a comer o a cenar o a salir, mire, todas nuestras enseñanzas se basan en el reino de Dios. Usted no va a escuchar una queja, una murmuración. No, hablamos de lo que el Espíritu Santo nos muestra, nos enseña, así sean discípulos o así sea gente nueva. Entonces Zaqueo es otro ejemplo de que Jesús era un excelente consolidador. Diga, y yo también. Tenemos a la samaritana. ¿Ya cuántas llevamos? 1, 2, 3, 4, 5. La samaritana.
La samaritana, tú sabes que la samaritana fue una mujer pecadora que no se consideraba digna de que el Mesías le hablara, ni siquiera sabía que era él, hasta que se le abrieron los ojos del entendimiento. Dijo, wow, estoy hablando con el Mesías. Fue, le platica al pueblo donde estaba, ¿qué creen? Que Jesús me dijo esto y esto y esto, ya ahora mi vida cambió. Se lo comparte a los hombres y toda esa gente le dice, Señor, quédate por favor. Y Jesús dice ahí en la escritura que se quedó unos días más ahí con la samaritana, con todos los de pueblo, y toda esa ciudad creyó, porque él cuidó también la vida de esa mujer, juntamente con los hombres y las familias de aquel poblado donde se había encontrado con ella. Y creo que es un ejemplo claro de que Jesús anhela, ¿verdad?, también que nosotros sigamos haciendo su trabajo que nos delegó. Diga, me lo delegó a mí. Amén. Está consciente de verdad. Nos lo delegó a nosotros. Tenemos otro ejemplo, el ciego sanado, quien fue expulsado de la sinagoga y que luego le preguntaron, oye, ¿quién te sanó? No sé, un hombre, Jesús, dice, y cuando lo ve, le dice Jesús que fuera a su familia y le dijera cuán grandes cosas había hecho. Recuerda que la Biblia está escrita, pero no nos marca muchas veces los tiempos, ¿verdad? Pero seguramente este hombre andaba ahí escuchando los CDs de Jesús, se metía a internet a bajar los mensajes de Cristo, ¿verdad? Me imagino yo así, ¿verdad? Porque hay que utilizar la tecnología y en nuestro contexto, es decir, quería saber todo de Jesús. Entonces tú debes de saber también bien la historia de Río Poderoso, nuestro testimonio, ¿verdad? Ya muchos años, ya llevamos más de 29 años, casi 29 años sirviéndole al Señor y creyendo que vamos a seguirlo haciendo todavía más y a través de este medio que lo hacemos, ¿verdad? Ya sea que tú compres el audio o compres el DVD, vuelvas a estudiar la clase, a anotar las citas, a creer en las enseñanzas que te estamos dando desde aquí. Jesús contó dos historias que reflejan el amor de un consolidador de excelencia. Una, la del buen samaritano, y la del hijo pródigo, para que esas las estudies en casa. Esas son excepcionales. Creo que muchos de ustedes regresaron aquí como hijos pródigos, ¿a poco no? Dios los trajo, les puso anillo, calzado, las mejores vestiduras. Ahora tú tienes que ir y hacer lo mismo con otros. Como dijo Jesús a través de Pablo, lo que ustedes vieron, aprendieron de mí, esto hagan para que el Dios de paz esté con ustedes. Bueno, ya vimos el mayor ejemplo que Jesús consolidó. Tenemos a los discípulos. Los discípulos también consolidaron. Los nuevos convertidos de Pentecostés fueron bautizados y enseñados y tenían todas las cosas en común. Otra, anota esta por favor. Pablo, después de la aparición del Señor en el camino a Damasco, fue consolidado por un cristiano llamado Ananías. ¿Quién Ananías qué hizo? En este caso por Pablo, oró por él. El Espíritu Santo, Cristo mismo, le dijo a Ananías, necesitas ir a la casa de Saulo. Pero Señor, ¿cómo crees? Era perseguidor de la iglesia. O sea, no, él ahora dice, es mi hijo, acaba de nacer. Y Saulo se quedó 3 días sin ver cuando tuvo ese encuentro con Cristo, ¿verdad? Y era necesario que esas escamas se cayeran. Por eso esa derribando argumentos a mí me encanta, porque yo sé que esquemas en tu vida, ¿verdad?, se han caído de tus ojos, de tu entendimiento, de lo que tú pensabas que era. A lo mejor si tú conocías ya de Cristo de años, quizá tenías conceptos equivocados de lo que ahora es nuestro modelo que llevamos aquí, y ya renovaste tu entendimiento para comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable, y eso está bien, que tú ya hayas renovado todos tus pensamientos. Amén. Tenemos también aquí, Pablo confirmó los ánimos de las iglesias de las ciudades en donde anunció el evangelio. Es decir, Pablo primero va y consolida todas las iglesias que ya se habían abierto en aquel entonces. Pablo mismo, después de que ya se convirtió, fue consolidado, empezó sus primeros pininos a compartir de Cristo, vio la mano del Señor, cómo se convertían las multitudes. De ahí que Pablo escribió tantas cartas, 13 o 14 cartas, con la de Hebreos, ¿verdad?, incluyéndola, que aunque no dicen que fue él, pero yo creo que por su lenguaje, por su escritura, yo creo que fue valiosísimo apóstol Pablo. ¿Qué dice Jesús sobre permanecer en él? Anota por favor Juan capítulo 15. Dice así: permaneced en mí y yo en vosotros. El que permanece en mí y yo en él,
este lleva mucho fruto. Él dijo que separado de él nada podemos hacer. Y si permanecemos en él, mis queridos discípulos, nosotros vamos a poder llegar a esos niveles que Dios nos ha pedido que nosotros hagamos, ¿sí? Cuando nosotros estamos viendo que Jesús mismo dijo, el que permanece en mí, este lleva mucho fruto. En este momento tú y yo tenemos que pedirle al Señor que llevemos mucho fruto, porque mira, hay 3 niveles donde el Señor quiere bendecirnos en fruto, ¿verdad? Lo que es lo abundante, lo sobreabundante, no, lo suficiente, lo abundante y lo sobreabundante. Es lo mismo aplica en los frutos. Cuando Jesús nos dice, el que permanece en mí lleva mucho, ¿qué dice? Diga, mucho fruto. Y mucho fruto es leer la Biblia, es estudiar tu academia, es asistir a tus discipulados, asistir a la congregación, estar en una red, pero la milla extra, el plus, cuando nos ceñimos la toalla, es decir, es la consolidación, ¿sí? Para darle mucho fruto y decirle, Señor, me entregaste 3, aquí están, no solamente 3, sino toda su familia, ¿a poco no? He cuidado, he velado por estos pequeñitos para que ninguno se pierda, para que estén delante de ti. Y el Señor, que vas a escuchar la voz del Señor que te va a decir, bien buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Cuántos quieren que Dios los ponga sobre mucho? Diga yo. Dígale a que está a su lado, si está usted solo, diga yo. Si está alguien a su lado, dígale, es para ti el llamado. Es para ti la bendición. Consolidar, una de las grandes recompensas vienen del Padre. Amén. Y con ello no solo, porque Dios sabe que si un vaso con agua nosotros damos a esta generación, tiene recompensa. Imagínese cuando usted le da a su líder, mira, ahora, por eso te digo que debes de estar como estaca, porque una estaca cuida, vela por las necesidades de los nuevos, así sean 2, sean 3, sean 10, la capacidad que Dios te está dando a ti para cuidar esas ovejitas y estarles dando su alimento, estarlas visitando, estarles hablando por teléfono, preocuparte porque vengan a la congregación para que reciban palabra poderosa en la casa. Eso depende, diga, depende de mí. Y yo quiero que en este momento, ahí donde estás, cierra tus libros, cierra tu Biblia, tus cosas que tienes, y vamos a decretar en este momento que la consolidación es parte de nuestra vida, que yo soy un excelente consolidador, yo soy una excelente consolidadora. Se necesita amor y compasión y pasión, como te lo dije. Y yo quiero que desde ahí donde estás, ¿verdad?, cierres tus ojos si lo puedes hacer, y si no, decláralo en voz alta y con ojos abiertos, porque yo sé que a lo mejor lo estás escuchando después para estudiar. Pero en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a cada uno de nuestros discípulos, Señor, que están siendo formados como tú nos lo mandaste a cada uno de ellos. Bendícelos, Señor. Yo sé, y ahora ellos saben, y ahora yo también los hago partícipes de nuestro llamado, Señor, que debemos de ganar a los perdidos, pero no perder a los ganados. Espíritu Santo, pon un corazón en cada uno de ellos de pasión y anhelo por ver a las multitudes convertidas y tener, como tú lo hiciste cuando veías esas multitudes, las veías desamparadas, que nosotros seamos su amparo, que nosotros les demos ese cobijo a cada uno de ellos y que los mimemos hasta verlos formados como tú quieres, Señor. Bendice a cada uno de nuestros discípulos que están en la academia, guárdalos y protégelos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Diga amén. Dios le bendiga. Le envío un abrazo, un fuerte saludo a todos. Recuerde que estamos ya iniciando el tercer bimestre. Ánimo, sí podemos. Y nos vemos a la siguiente, mis amados. Tutores, sigan orando, terminen con las ofrendas, ¿verdad?, con todo lo que implica estar en la academia de líderes. Que Dios les bendiga, mis amados discípulos. Nos vemos hasta la siguiente. Hasta luego.